fundamental que dieron los organismos vivos en el planeta hace algunos añitos atrás, y que permitió toda esta red. Está mal, digamos, yo no soy muy amigo de hablar de cadenas tróficas, porque la cadena hace referencia a eslabones, y en realidad lo que hay es una gran red trófica, en donde circula esa energía del Sol, ¿sí? Entonces, de productores pasamos a consumidores primarios, secundarios, terciarios, hasta descomponedores. Los descomponedores, que son los que están en todos lados, en realidad probablemente sean los auténticos dominantes de este planeta, están en el suelo, en el aire, en todos lados, y son los que se encargan de devolvernos a nosotros cuando pasemos por esa etapa, que en algún momento vamos a pasar, de devolver nuestra materia a moléculas inorgánicas que van a ser aprovechadas por las plantas. Si nosotros analizamos cómo es desde la biomasa estos componentes biológicos, van a ver que la mayor parte son, respecto de la biomasa, son plantas, ¿sí? Que es esa barra que vemos abajo, esto de acá, estos son plantas, ¿sí? Esto representa la cantidad en biomasa, es decir, si nosotros pesáramos en una balanza cuánto hay de plantas, sería todo esto proporcionalmente. Luego vendrían los organismos saprofíticos, es decir, hongos, bacterias y demás. Luego los consumidores primarios y los consumidores secundarios, que quizás nosotros estaríamos acá. Decía esto, si uno ve este gráfico y dice, bueno, ¿para qué hago ditas si la verdad somos tan poquitos, ¿no? Representamos tan poca biomasa? Pero bueno, esta es la realidad del planeta. Si lo evaluamos desde la energía, desde el aporte de energía que dan, digamos, o que representan estos organismos, pasa una cosa parecida, ¿sí? En realidad, proporcionalmente, tenemos la energía que atraviesa cada uno de estos eslabones, dije que no iba a decir cadena, pero bueno, pero para que me entiendan, que atraviesan productores, luego consumidores primarios, también están en una proporción similar, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de conceptos así tan groseros que están vinculados con todo el funcionamiento del planeta. Lo que vemos es que esa biomasa y esa energía que circula alrededor del planeta, lo que nosotros lo podemos como ir desglosando en varios aspectos. Por un lado, esto es decir, nosotros somos organismos basados en carbono. Todos los organismos vivos de este planeta, todavía no hemos descubierto otro, quizás en otros planetas no sea así. Estamos dentro de un círculo. ¿Qué quiere decir? Que ese carbono del cual forman parte de nuestros cuerpos, en algún momento es degradado en sus componentes minerales. Eso pasa al suelo, luego a través de la fotosíntesis, las plantas lo que hacen es incorporar ese carbono y ponerlo disponible para los consumidores. Nosotros después cuando respiramos, lo que respiramos es dióxido de carbono. Cuando se quema un bosque, lo que se produce es dióxido de carbono. Eso pasa al aire y ese ciclo es continuo. Acá es interesante ver cómo el carbono, por más que en algún momento es gas, por otro momento es carbón, en millones de años puede ser petróleo, o puede ser madera, o puede ser carne. Ese material está reciclado constantemente, ¿sí? No es el carbono, como vamos a ver, por ejemplo, con el nitrógeno, no son elementos que se intercambian con el sol o con elementos que provienen del espacio exterior, sino que son materiales que se están intercambiando constantemente dentro de la Tierra. Lo mismo pasa con el agua, ¿sí? El agua genera, digamos,
un ciclo que en su mayor parte se mantiene dentro de lo que es la biosfera, dentro de la atmósfera, y a través del ciclo, esto lo vieron también con Alejandro Strelin seguramente, ese intercambio constante lo que genera es, dentro de lo que conocemos como los elementos, la materia dentro de un ecosistema, no se pierde, sino que constantemente está intercambiando. Nosotros tenemos una gran componente de agua en nuestro sistema, nosotros tanto como las plantas, como una bacteria, como la mayor parte de los organismos vivos, dependemos prácticamente del agua, ¿sí? De hecho, las hipótesis más, digamos, más fuertes acerca de la vida sugieren que la vida surgió en el agua y que en realidad todo lo que nosotros tenemos y todo nuestro funcionamiento fisiológico lo que trata es de emular esa vida que nosotros tuvimos en el agua, ¿no? Nuestras sales internas en realidad tienen un porcentaje en cuanto a sales que es similar a la de los océanos. Por lo tanto, y nuestro planeta es un planeta que como característica respecto del resto de los planetas del sistema solar, tiene una proporción en cantidad de agua en estado líquido que es bastante inusual en nuestro sistema solar, ¿no? Entonces, la vida en la Tierra está basada básicamente en el agua, y ese ciclo hidrológico es un ciclo que está fundamental en este proceso dentro del ecosistema. No se olviden que nosotros lo que estamos tratando ahora es desglosar a ver qué pasa dentro de un ecosistema. Y el ciclo de materiales y el ciclo del agua dentro del ciclo de materiales es uno de los procesos más importantes en un ecosistema. Y por último, la radiación solar es como la etapa fundamental, quizás deberíamos haber iniciado por acá, en cuanto al movimiento que se genera tanto de la materia como de la energía en un ecosistema, ¿sí? Porque nada de lo que nosotros estamos hablando ni siquiera podría darse si no fuese a través de la radiación solar, ¿sí? No por nada, no hay cultura originaria en el planeta que no haya adorado al sol. Y la verdad que tenían razón, ¿sí? Porque si no es a través del sol, ninguna de los organismos vivos que estamos hoy tendría, salvo algunas pocas bacterias raras que hay como les decía al principio, en algunos lugares recónditos del planeta, podría existir la vida tal como la conocemos. Pero buena parte de esa radiación solar se pierde como, por suerte, ¿no? Porque si no estaríamos cocinados en microondas. Buena parte es absorbida en la atmósfera, buena parte es reflejada por la atmósfera hacia el exterior, y una pequeña parte es absorbida por las plantas. Tan pequeña es que representa alrededor del 0,02% de esa energía solar que llega a la Tierra. Pero además la energía solar no solamente es la que absorbe y es la que, digamos, se transforma en azúcares a través de la fotosíntesis, sino que la radiación solar genera calor, genera movimientos de masas de aire, genera la temperatura por la cual esa fotosíntesis puede realizarse. Por lo tanto, es bastante más complejo que lo que solamente a veces pensamos que es la transformación a través de la fotosíntesis de alimentos para la ensalada que nos vamos a comer en un rato, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? En el chat no hay nada y ahora no. Buenísimo. Bueno. Entonces, hablamos recién bastante de lo que tenía que ver con lo que nosotros muy bien nos había contado la señorita Norma acerca de los factores abióticos de un ecosistema. Ahora, la verdad que este Ale, curso... Sí, Ale, de eso escucho. yo te quería hacer una pregunta. A ver.
Justo ayer tuve una discusión con una amiga de eso, que se lo mandó otra señorita Con la Norma, una señorita señorita Norma Norma no. de la, No. Bueno, una señorita Norma de la actualidad, a a ver. la hija para que Sí, copiara 2 láminas, sí, seres bióticos y abióticos. Y lo primero que ella me planteó fue, sí. me dice, eso ya quedó como del pasado. ¿Quién puede? Nosotros no tenemos los instrumentos para medir si las piedras no tienen vida o si el río no tiene vida como ente el agua. Eso es así porque fue una charla larguísima. Mira, lo que... ¿Hay forma de comprobar que la piedra no tiene vida? mira, yo estuve el año pasado en una charla, no, desde el punto de vista científico no. Ahora, lo que No pasa es que existe hay la... una, no es que no exista, es decir, hay una cosa interesante por la cual yo sigo siendo científico y me interesa, es que los científicos no vamos atrás de un dogma. O sea, no es que decimos las cosas son de una manera o son de otra. No las sabemos o no lo podemos demostrar. Yo no te puedo demostrar que una piedra no tiene vida. O sea, tiene vida o no tiene vida. O sea, lo que yo te puedo asegurar es que no te lo puedo demostrar en este momento. Entonces no puedo decir que tiene vida, pero tampoco te puedo asegurar que no la tenga. ¿Se entiende? Es decir, al día de hoy no sabemos si las piedras tienen vida. Hay culturas que dicen que las piedras tienen vida, lo que pasa es que en una escala de tiempo que nosotros no la podemos medir. Con lo cual, podría llegar a pasar. Lo que pasa Sí, es que el concepto de vida que acuñamos, digamos, la mayor parte de la humanidad tiene que ver con que algo está vivo cuando se puede reproducir, cuando tiene metabolismo interno, que sí que tiene procesos químicos internos que son diferentes de lo que hay afuera, es decir, podemos diferenciar adentro de afuera, cosa que en una piedra hasta ahora no lo hemos podido hacer. O sea, desde la perfecto. mirada científica, las piedras siguen siendo piedras y no están dentro de los reinos de los organismos vivos. ¿Tá? Lo Perfecto. cual no quiere decir que no exista o que no pueda ser. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Pero desde el punto de vista científico, las piedras siguen siendo organismos no vivos. ¿Te quedó claro? Decime sí, Perfecto. algo. Sí, sí, Bueno, perfecto. bueno. Entonces, algunos sí han cambiado desde la época de la señorita Norma ahora, es que los factores bióticos por ahí se los van a encontrar como biocenosis y los factores abióticos como biotopo. Sí, digamos, porque justamente es sobre lo cual se plantan los organismos vivos. Pero, digamos, son eufemismo de lo mismo, ¿está bien? Y respecto de los factores bióticos, acá tenemos que diferenciar algunas cuestiones, porque ahora vamos a entrar un poquito en detalle a algunos conceptos que están vinculados con qué es una especie, qué es una población y qué es una comunidad. Porque todo eso, ¿alguno bostezó? Porque lo he hecho, ¿eh? No, ¿no? Ah, bueno. Lo pago. Bueno, el tema es que, digamos, porque ahora cuando veamos la interacción en un ecosistema decimos que lo que hay es comunidades, ¿sí? Que la comunidad es una interacción de poblaciones, ahora vamos a ver cada una de estas definiciones y cómo esas comunidades biológicas interactúan con su medio abiótico. Vamos a ir punto por punto entonces. ¿Qué es una especie? Es una especie, es un concepto que todavía no está del todo claro, porque acá hubo como un dominio de los zoólogos y de los mastozoólogos y los que estudiaban mamíferos y de los que estudian animales para definir rápidamente qué era una especie. Eso fue a mediados del siglo XX, con lo cual se definió bastante sencillamente que una especie consiste en una o más poblaciones en donde los miembros se pueden aparear entre sí y generan descendencia fértil. ¿Sí? Es decir, que en esa población, entre esos individuos, van a circular genes de manera mucho más fluida que con otros individuos con los cuales no se pueden procrear. ¿Está claro? Es decir, y no se pueden procrear porque hay barreras reproductivas. Entonces, lo que nosotros usualmente reconocemos como especie son estas poblaciones que pueden ser más pequeñas o más grandes, en donde hay una
un intercambio bastante fluido de genes. ¿Sí? Ahora, eso es muy claro para un mamífero, no es tan claro para una bacteria, digamos, no es tan claro para organismos unicelulares. Para las plantas está ahí medio medio, porque en realidad es una definición que cierra bastante bien para unas cuantas especies, pero para un porcentaje no demasiado pequeño no es tan así. Y para las bacterias ni hablar. Las bacterias es una promiscuidad infernal, intercambian genes de manera obscena. Y unas cosas que se han descubierto en los últimos 20 años, más o menos, que hay todo como una revisión de estos conceptos, que resulta que las bacterias intercambian genes con nosotros. Es decir, nosotros somos, con nosotros solos no, con todos intercambian genes, y con los virus también, y resulta que somos transgénicos antes de que sembraran soja transgénica. Con lo cual estos conceptos vinculados al flujo genético están quedando fuera de moda. Ya encontraremos la vuelta para definir especie de nuevo, pero hoy en día seguimos utilizando esta definición como la más próxima a, sobre todo para dar un curso, viene bárbaro. ¿Sí? Entonces, queda más o menos claro, es decir, una especie consistiría básicamente, en este concepto todavía un poquito viejo, pero en donde los individuos de una población pueden aparearse entre sí y generar descendencia fértil. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que todos ven esta imagen? No es de Photoshop. Lo que están viendo ahí es un cebrasno. Es una cruza entre un burro y una cebra. ¿Sí? Es algo parecido a lo que ocurre con una mula. ¿Sí? Es un híbrido natural que se da en África. Y en realidad no es, justamente, es decir, es un híbrido porque no genera descendencia fértil. ¿Sí? Pero bueno, a veces uno muestra la excepción para entender un poco el concepto. ¿Sí? Los burros por un lado, ¿sí? Y las cebras por otro. O sea, no es recomendable, pero bueno, depende. De la haber pasado bien en su momento, pero digamos, pensando en la especie, digamos, es energía, si uno lo piensa desde la propagación de la especie, fue energía que sirvió para el momento, fue divertido, pero después quedó en eso. Pobre cebra, ¿no? Bueno, esto no, esto sí es de Photoshop. Esto sí sería un monito con una bandurrita chaqueña. Sí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esta cuestión de la especie, entonces definamos qué es una población. Entonces, la población es un grupo de individuos de una misma especie que comparten un área geográfica en un mismo tiempo. Esto es importante, parece trivial, pero hemos encontrado, por ejemplo, restos fósiles de hace, no sé, unos 30 millones de años conocen bueno, acá a la derecha ven una población de araucarias, los que han visitado el sur conocen las araucarias, y hay restos fósiles de araucarias de unos cuantos millones de años. Ahora, por más que estén en el mismo lugar, uno las encuentre en Cabiahue, como de esa foto, no pertenece a la misma población, ¿se entiende? Es decir, para que sea una población, tiene que compartir área y tiempo, ¿sí? O sea, tienen que compartir el mismo tiempo. Y es importante definir este concepto de población porque es el que nos va a definir el funcionamiento del ecosistema. Los ecosistemas funcionan con individuos que están presentes en este momento, ¿sí? Entonces, por más que pongamos una foto de nuestra bisabuela, no forma parte de nuestra población en este momento. Acá vemos claramente una población de guanacos en el sur y una de araucarias también en el sur, como para tener un ejemplo de animales y plantas. Entonces, ¿qué sería una comunidad? La comunidad son justamente cuando también compartiendo tiempo y espacio, lo que nosotros tenemos son diferentes poblaciones de diferentes especies
que están de alguna manera interactuando, ¿sí? Entonces, una comunidad está conformada por poblaciones de diferentes especies en un mismo tiempo y en un mismo lugar, y donde indefectiblemente van a estar compartiendo algunas cuestiones que no son solamente el oxígeno y el dióxido de carbono, sino unas cuantas interacciones más que vamos a ver a continuación. Hay alguien que está pidiendo admitir entrar, no sé si ahora le estás dando voz. Bueno. Entonces, cuando hablamos de comunidad, lo que se refiere básicamente es una categoría ecológica que muchas veces es difícil definir una comunidad, porque nosotros, está bien, nosotros decimos, comunidad es una asociación de poblaciones que comparten tiempo y espacio, ¿no? Ahora, el tiempo por ahí sí es más fácil definir, pero el espacio no es tan fácil. Entonces, cuando definimos una comunidad, por lo general, ahí sí hay una cuestión de dominancia respecto del científico que está poniendo la lupa, es definir qué es una comunidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos esta foto, decimos, ¿cuál es la comunidad? Es el charquito alrededor del cual, por ejemplo, es el único charquito de agua que vamos a encontrar en algunos arroyos después de 7 meses de sequía, o es todo el cauce de un arroyo a lo largo de una quebrada, o es la Sierra de los Comechingones, ¿sí? Esa comunidad es medio difusa y por lo general, a veces cuando hablamos de comunidad hay que prestar atención a quién está hablando, o quién está definiendo esa comunidad, porque entonces nos van a cambiar las perspectivas, ¿sí? No quiere decir que eso invalide la definición de comunidad, pero a veces cuando hablamos de comunidad es interesante poder prestar un poquito de atención y decir, a decir, a ver, pará, como diría Fantino, vos me estás queriendo decir que es ese charquito o es todo el cauce, ¿sí? Entonces, por eso la definición de comunidad muchas veces está vinculada a esa escala espacial, y esa escala espacial se da subjetivamente por quien está haciendo referencia a esa comunidad. Que por lo general es un biólogo, no quiero hacer alarde de eso, pero bueno. Y entonces en esa comunidad y en ese ecosistema en particular se van a dar muchísimas interacciones. Y acá viene lo más interesante de la charla de hoy, ¿sí? ¿Cuáles son esas interacciones que se dan dentro de un ecosistema? Bueno, no hay una, hay muchas. Hoy vamos a dar algunos ejemplos de esas interacciones y nos van a quedar en el tintero un montón más que quizás las veamos en la salida de campo. Y hay muchas de las cuales yo desconozco y quizás las pasemos por alto. Yo solo no, todos desconocemos. Es decir, entonces, porque cuando hablamos de interacciones, yo traigo a colación este ejemplo, el caso de la bellota, es decir, uno piensa, será muy complicado vivir acá, ¿no? Y pensando en esto, en esta cuestión de interacciones, y muchas interacciones de las cuales desconocemos, y que tiene que ver con cómo, ¿vieron cuando hablábamos de ecología, de la definición de ecología? Decíamos, bueno, cómo una población fluctúa en esa meseta que está, que es, de alguna manera nosotros decimos que es la capacidad de carga, como calculamos la capacidad de carga de un sendero cuando vamos a hacer una visita sin alterar ese ecosistema. En la naturaleza pasa lo mismo, es decir, esa capacidad de carga va a estar interactuando con muchos factores. Entonces, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos acerca de algunas poblaciones de robles que se veía que cuando había una producción abundante de bellotas pasaban unas cosas muy interesantes. Por un lado, los ciervos de ese bosque de robles estaban chochos y hacían un festín consumiendo esas bellotas. Pero los ciervos solo no, las ratas también. Ahora lo que ocurría es que al haber tantos ciervos en tan buen estado de salud, las garrapatas también estaban chochas, que saltaban de aquí a allá. Al haber muchas garrapatas, lo que había era un incremento de una bacteria que estaba vinculada con esas garrapatas,
y los visitantes de los parques nacionales, donde estaban esos ciervos y esas garrapatas, se agarraban a alguna especie que mamita, ¿no? Pero también ocurría que las ratas de esas... entonces uno pensaba, bueno, cuando los robles generan muchas bellotas, no visitemos el Parque Nacional por las dudas, porque hay un desequilibrio, hay una propensión a que exista un incremento de la enfermedad del Lyme, como se la conoce, porque, digamos, había cierta probabilidad de que uno pudiese contraer algún tipo de problema de salud. Ahora, la verdad que al roble no le interesaba mucho la salud pública, ¿sí? Lo que cuando se analiza, por otro lado, qué pasaba con el aumento de las bellotas, es que aumentaban la población de ratones de patas blancas, que son los que consumen estas bellotas, y lo que ocurre también es una disminución justamente por interacción de esta rata de patas blancas, de pupas de una polilla, que es la que infecta a los robles. Entonces, el aumento de estos ratones, que también se alimentaban de estas pupas, generaba un beneficio para los robles, porque los robles estaban más sanos porque no había estas pupas, ¿sí? Pero los ratones también eran infectados por las garrapatas que causan la enfermedad del Lyme. O sea, entonces uno podría concluir, entonces los robles no quieren que nosotros los visitemos, porque tanto ratas como ciervos, el aumento de las poblaciones de estos mamíferos generaba aumento de poblaciones de garrapatas y aumento de estas bacterias que eran nocivas. Así que bueno, mejor cuando había muchas bellotas, por ahí era un mensaje del roble que decían, muchachos, quédense afuera por un tiempo. Pero sí, para el roble había una interacción interesante, porque al haber menos cantidad de polillas, no eran atacadas los árboles, su madera, con estas polillas. Fíjense que este tipo de interacciones no se da solamente, se da en muchos aspectos. Por ejemplo, es un poroto, el Phaseolus lunatus, uno de los tantos porotos que consumimos, que tiene unas interacciones interesantes. Resulta que este poroto es atacado por una arañuela, un ácaro, que es como una garrapata mini, que las arañuelas la van a ver, sobre todo los que tienen plantas ahora y que no riegan demasiado, se le hace como una telita, y es una que la arañuela ataca, sobre todo por ahí en algunas solanáceas, como son los tomates, son muy difíciles de combatir. Resulta que este poroto, cuando es atacado por un ácaro, genera un compuesto que es liberado en el aire, que se llama DMNT, que es un dimetilnonantrieno, no importa el nombre, que este compuesto es muy interesante porque es como un perfume que atrae a otro ácaro, pero este ácaro es carnívoro. Y este ácaro carnívoro, ¿qué hace? Se come al ácaro que es fitófago, ¿sí? Que come plantas. De esa manera, fíjense cómo estas interacciones que se dan dentro del ecosistema son muy interesantes para analizar, porque generan todo este circuito de energía y materia que veíamos al principio de manera genérica. Todo esto nos lleva a la idea de pensar, entonces vemos que hay toda una cantidad de interacciones complejas que se dan dentro de un ecosistema. Y esto a los psicólogos los hizo pensar en un término que quizás ustedes lo vean por ahí, lo hayan visto en algún momento, o se lo crucen cuando lean bibliografía un poco más específica, que es el concepto de nicho ecológico. El nicho ecológico no es un lugar, y no es un lugar en el cementerio, menos todavía, ¿sí? No es el lugar, digamos, donde van a reposar las especies extintas, ni nada por el estilo, sino que el nicho ecológico es un concepto vinculado con el rol que ocupa una especie dentro de un ecosistema, ¿sí? Es lo que conocemos como el papel ecológico, ¿sí? Y ese nicho ecológico considera no solamente los aspectos dentro de una red trófica, digamos, si es presa o es predador,
sino muchas otras cuestiones como tienen que ver los factores físicos, los químicos, el hábitat en sí, digamos, el espacio en el cual vive, pero también cómo se reproduce, digamos, hay todos los factores que están vinculados con el desarrollo de esa especie es lo que conforma el nicho ecológico, y es lo que a esa especie lo que le hace es generar una estrategia de supervivencia. Entonces el nicho ecológico está muy vinculado con la estrategia de supervivencia de una especie, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Acá estamos entrando en algunos conceptos un poco más complejos. Si alguno me quiere interrumpir, no hay problema. Si no, yo sigo hablando como loco malo. Ale, yo sí te quería Sí, hacer una pregunta. sí, ¿Viste cuando marcaste en la primera que sí. decía la curva esa hasta que se Ah, hacía sí, 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 sí. zigzagueante? ¿Eso Ujú. también pasó con los seres humanos? Porque nosotros no llegamos a No, ese lugar zigzagueante o no, nosotros seguimos no, en curva sí, ascendente. sí, parecemos Ah, la curva del virus ahora, San Luis. bueno, eso fue No lo que llegamos a la meseta. Sí, me resultó, claro. bueno, según Malthus, digamos, allá en el siglo XIX, él dice que todas las especies llegan a esa curva porque en algún momento los recursos se acaban. Él lo que en realidad decía era que había extinciones masivas, que es, digamos, frente a esta mirada productivista, materialista que estamos teniendo los seres humanos de la naturaleza, o llegamos a un punto de equilibrio o vamos a una extinción masiva. Eso que no les quepa la menor duda. Pero la extinción masiva va a ser nuestra, no del resto del ecosistema, ¿sí? Pero sí, es muy interesante lo que vos decís, porque justamente lo que ha ocurrido, sobre todo en los últimos 80 años, básicamente después del descubrimiento de la penicilina, es que el crecimiento poblacional ha sido exponencial y sigue siéndolo. O sea, no ha habido una merma en el aumento de población y eso va a tener en algún momento alguna repercusión, ¿sí? Y no sé si tiene mucho que ver con el recurso, digamos, con los recursos alimenticios, pero sino también, además, cómo los sistemas productivos han generado disturbios a nivel ambiental que además lo que hacen es disturbar los sistemas productivos. Entonces, bueno, después de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero es interesante lo que decís porque a esa curva de estabilidad no hemos llegado. Es decir, nosotros todavía no tenemos claro cuál es nuestro nicho ecológico, ¿no? Por Acá, eso te lo sí, preguntaba, porque leí sí. digo, ¿y el ser humano qué? ¿El ser humano qué? Es una buena pregunta, porque en realidad todavía está pendiente la discusión respecto de nuestro nicho ecológico como un elemento más dentro del ecosistema, ¿sí? Incluso la ciencia todavía, y hay cierto cambio, yo no lo mencioné al inicio, pero hay cierta tendencia a... Están cortando fierro. La motosierra. Que Alguien prendió la apaguen motosierra. el audio. No sé quién es, pero... O prendió la moto dentro del living, o no sé. Están todos con los audios, están muteados. Ahí está. Sí. Yo no fui, no es acá, no es de mi casa. Bueno, entonces, digamos, esta mirada antropocéntrica que hemos tenido hasta ahora respecto del hombre por un lado, la naturaleza por el otro, inclusive desde la mirada altruista, es decir, cómo nosotros podemos ayudar a la naturaleza, creo que está mutando hacia una mirada más ecocéntrica. Es decir, nosotros somos un componente más, nos guste o no, somos un componente más. El día que seamos demasiado molestos, la Tierra se va a sacudir como se sacude la pulga del lomo, cualquier animal, y nosotros vamos a ser la próxima especie en extinción. Pero creo que esa mirada, esa mutación hacia esa mirada ecocéntrica, va a permitir que en algún momento nosotros encontremos nuestro nicho ecológico
como parte de esta estrategia que tenemos que encontrar como especie. Pero para que ocurra eso tenemos que reconocernos como especie parte de este ecosistema. Esto es una mirada personal, ¿sí? Y creo que es compartida por mucha gente cada vez más. No es una idea original mía, además debo aclararlo, ¿no? Entonces, Ale, sí, discúlpame, Guillermo sí, Rodríguez. No Guillermo, tengo el video porque estoy con los datos, tengo muy mala perfecto, conexión. dale. Consulta, ¿los Ujú. virus y las bacterias no pueden ir evolucionando del mismo modo justamente para nivelar la cantidad poblacional que tenemos? Como por ejemplo lo que está pasando o lo que No sé, yo la pasó. verdad que, sí, yo no soy de esa idea porque sería otra vez como ponernos en un rol, como Del que la centro naturaleza, nosotros. sí, ponernos en el centro y que las bacterias estén actuando para que nosotros seamos, no sé, pasa, digamos, no sé si las bacterias y los virus están actuando o existe los que vieron la película Avatar, creo que era EO o aún así como un ente, ¿no? Planetario que regulaba. Yo creo que esa regulación se da en todos los ámbitos. Lo que nosotros podemos llegar a ver es un desequilibrio. Y si hay muchos virus que nos atacan a nosotros, no es porque haya virus que estén destinados a atacarnos, sino porque somos muchos. Entonces, pero bueno, es un tema complejo para analizar. Como por ejemplo también los mosquitos. Muchas veces se preguntan, ¿para qué carajo viven los mosquitos? ¿Para qué existen? ¿Viste? Sí. Y por ahí los mosquitos, yo según lo que he leído, me he informado, son los que han generado más muerte en el planeta Tierra a través de todos los bichos que transmiten, ¿no? Sí, ¿más muerte de qué? Porque en realidad eso también depende de qué a qué organismo estemos haciéndonos referencia, porque en realidad hay una cantidad de pensadores de los cuales yo he seguido los últimos años, entre ellas una mujer muy interesante que es Lynn Margulis o Lynn Alexander, que ella en realidad lo que sugiere es que este planeta, este es un planeta de las bacterias, y que nosotros en realidad vendríamos a ser algo así como un doble piso de una bacteria, y que todo lo que ocurra en realidad medio que somos como parte, este, seríamos como nosotros un ecosistema para que las bacterias sobrevivan. Y que el día que nosotros no estemos más, las bacterias van a seguir, y que el día que nosotros colonicemos otro planeta, en realidad nosotros vamos a ser la nave espacial para que esas bacterias colonicen otro planeta. Y no sé si no están tan alejados, ¿sí? Es decir, por eso a veces pensar que los mosquitos generen extinciones masivas también sería pensar que nosotros o los mamíferos estaríamos en el centro de la creación, y es algo que ponemos en duda. ¿Sí? El ecosistema, los organismos vivos, somos tan complejos, y cada vez, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando veamos la complejidad de la diversidad, que es muy difícil de analizar. Entonces, no te voy a decir que sí ni que no. O sea, yo no voy a dar respuesta, voy a generar más dudas que certezas. Es la función que tenemos los científicos, contestar con preguntas, pero no sé si, es decir, cuando alguien me pregunta, yo de formación soy botánico, digamos, no soy ecólogo ni zoólogo, pero cuando muchas veces uno sale de campo y dice, che, ¿esta planta para qué sirve? ¿Tiene que servir para algo la planta? No, es lo primero que yo pregunto, porque no es que una planta sirve para algo, podemos llegar a encontrarle una utilidad en el ecosistema, seguramente ocupa un nicho ecológico, por eso es importante tener claro el concepto de nicho, porque tiene una estrategia de supervivencia que la hace interactuar con otros organismos. Y ahora, generalmente, ahora cuando veamos cómo es la dinámica de los ecosistemas, cuando hay un desequilibrio en un ecosistema, hay organismos que se disparan su crecimiento poblacional, hay otros que disminuyen su crecimiento poblacional porque su nicho se ve afectado, pero si eso es bueno, es malo, tiene un sentido, yo ahí sí lo pongo en duda. Yo no creo que haya un sentido, un destino, una mente o
Ojo, esto es mi forma de verlo, digamos. Hay muchas comunidades originarias que creen otra cosa y hay otras miradas, otros paradigmas que creen en cosas diferentes, pero no hay un porqué o una razón de ser. Hay interacciones, ¿sí? Y entonces esas interacciones van a estar mediadas por todo esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Sí, Entonces, creo que la Perdón, pregunta es, ¿bueno o malo para quién? claro, o sea, tal Esa cual. es Ahí la sí, si clave. nosotros nos ponemos, claro, para nosotros puede ser bueno o malo. Ahora, para el Claro, ecosistema no es ni bueno ni malo, ocurre. exacto. ¿Sí? Ocurre porque hay un desequilibrio, hay un nicho ecológico que está alterado, y entonces van a variar el número de individuos de esas poblaciones. Pero bueno, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Bueno, está más o menos, entonces vimos lo de nicho ecológico, vamos a ver algunas interacciones que se dan dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, la primera se ha hecho mucha hincapié, sobre todo en el siglo XX, respecto del análisis de la competencia, de los ecosistemas, es la competencia, ¿sí? Y no tiene que ver tanto con Usain Bolt, pero la competencia está vinculada con que tanto dentro de las mismas especies, como en una comunidad entre especies diferentes, hay competencias por recursos que son escasos. Entonces, cuando un recurso es escaso, lo que ocurre es que vamos a tratar de ser mucho más eficientes en la utilización de ese recurso para poder sobrevivir, ¿sí? Esto hoy en día está muy en duda. Yo soy uno de los que pone en duda si la competencia es uno de los principales motores dentro del funcionamiento de un ecosistema, ¿sí? Y eso tiene que ver con que esta idea de competencia fue muy también afín, para que vean que la ciencia también no es aséptica, sino que se ha cruzado voluntaria o involuntariamente con conceptos vinculados a la economía, que tienen que ver con una frase que ustedes habrán escuchado mucho, que es la supervivencia del más apto. Entonces, a veces estos términos que se han naturalizado han tenido implicancias muy serias o severas en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces era decir, bueno, si es así, digamos, si en la naturaleza sobreviven más fuertes, yo también te piso la cabeza, y lo cual ha generado cuestiones controversiales muy complejas. Hoy en día también se sabe que la cooperación, y lo vamos a ver en unas interacciones que vamos a ver más adelante, también han tenido roles muy fundamentales en el desarrollo de las especies en el planeta. Lo que pasa es que la cooperación era un concepto que dividió durante la Guerra Fría Estados Unidos de la Unión Soviética, y entonces, dependiendo en dónde hubo mayor desarrollo de ese conocimiento, fue atravesado muchas veces involuntariamente por la mirada científica, ¿no? Los científicos, cuando nos sentamos delante de un microscopio, cuando ponemos y miramos a través del microscopio, no solamente vemos lo que vemos, sino que vemos de lo cual hemos sido formados y lo cual nos atraviesa cotidianamente cuando leemos el diario. Pero bueno, la competencia igual es una interacción que se da en la naturaleza y tiene que ver con esto, con cuando hay un recurso limitante. Eso genera diferentes tipos de estrategias, altera nuestro nicho ecológico o modifica constantemente nuestro nicho ecológico. Entonces, por ejemplo, si hay un árbol en un bosque denso, el que crece más alto va a llegar más rápidamente o va a tener mayor disponibilidad de ese recurso limitante que es la luz, en una selva, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, vemos un ejemplo. A la izquierda vemos un ejemplo de, esto no es acá, es en las Yungas, es en Tucumán, pero vemos, digamos, cómo individuos de la misma especie crecen de manera muy, digamos, competitiva, por decir por una manera, para llegar al estrato que es limitante, que es el solar, de no la radiación, pero también vemos otras especies compitiendo. A la derecha, este sí es un paisaje parecido, a ver si alguno me dice dónde es, si lo reconoce, es acá, es muy cerquita. Municipalidad, casi te diría. ¿Alguno que se desmute y que me diga dónde es? Es el Arroyo del Sonso, ¿sí? Acá vemos otro tipo de una competencia muy interesante, porque lo que vemos ahí es prácticamente siempre verde, y no hay otra cosa que siempre verde. Entonces, si bien a veces vemos la competencia como una, vamos a decir, liberalismo sano y neoliberalismo, acá voy a estar atravesado por mi formación política,
Pero lo que ocurre con los siempreverde es que no deja crecer otra cosa. No hay nada más que siempreverde en el arroyo del Sonso. Entonces, uno puede decir, ay, qué bueno, no, a veces dice, qué paz que hay acá. Hay paz porque no hay ni pájaros. ¿Sí? Porque los únicos pájaros ahí son los chihuancos, que parece, una de las hipótesis que hay tantos chihuancos en Merlo es porque hay mucho siempreverde, en Merlo y en Córdoba, porque son de los pocos que se pueden alimentar esas bolitas. Y entonces vemos cómo la competencia a veces, cuando el ecosistema está desequilibrado, puede generar disturbios interesantes. Este ejemplo que estoy dando acá, digamos, para que vean que los problemas están en todos lados, no solamente en Merlo, es una lagartija que es nativa, la que está a la izquierda es una lagartija verde, que es una lagartija oriunda de Florida, y a la derecha es una lagartija café, que es una lagartija cubana, para que vean que a veces la inteligencia cubana ha mandado hacia Estados Unidos digamos, como contraofensiva por el bloqueo, una lagartija que, ¿qué pasó? Digamos, no sabemos si fue con los balseros o fue cómo llegó hasta Florida, pero lo que ocurrió es que esa lagartija ocupa los mismos nichos que ocupa la lagartija verde, pero tiene una estrategia de supervivencia que es mucho más eficiente. Entonces lo que ocurrió es que, si ustedes ven el gráfico de abajo, a la izquierda, las dos montañitas son los nichos que ocupan estas dos lagartijas. El lugar donde se cruzan las montañitas es el lugar de lo que se conoce como superposición de nichos. Es decir, que en ese espacio, digamos, que no es solamente el lugar físico, sino de qué se alimentan, qué estrategias utilizan para reproducirse, etc., ese nicho lo comparten. Ahora, como la especie 2, que es la lagartija cubana, es más eficiente, lo que hizo fue desplazar hacia a la especie 1, que es la lagartija verde, pero no es que la desplace del lugar, lo que hace es achicar, si ustedes ven, la dimensión del nicho, quiere decir que tiene menos recursos para su supervivencia. Con lo cual empezó a ser una especie rara en Florida, la lagartija verde, y es mucho más común la lagartija café. ¿Se entiende? Es decir, esto es cómo interactúan en los ecosistemas estos aspectos que están vinculados con las diferentes estrategias de supervivencia. Entonces, me fui para atrás. Otro tipo de interacción que se da en la naturaleza es la predación. ¿Sí? Que es la más común que vemos, ¿no? Entre un surfista, y en Australia sobre todo, y un tiburón. Por suerte no podemos ir a Australia ahora, pero bueno. Es decir, hay una fuerza que se da a través de la predación que es muy interesante porque presiona esta interacción que es presa-predador a muchísimos mecanismos de diferenciación en la naturaleza. Entonces, muchas de las particularidades que vemos en los organismos vivos están vinculadas con estas estrategias de presa-predador. O sea, todos queremos comer y todos queremos comer y todos queremos no ser comidos. Entonces, eso a lo largo de los millones de años ha generado muchísimas estrategias respecto de cómo comer y cómo no ser comidos. Acá, por ejemplo, vemos un hermoso ejemplo de una araña cangrejo, que lo que genera son una estrategia de emboscada. Lo que hace es mimetizarse mucho con una especie de planta, una asterácea, una flor parecida a las margaritas, de manera que las presas no ven que está la araña ahí, y bueno, cuando llegan los pequeños insectos polinizadores, son consumidos por esa araña. Otras estrategias que son bastante comunes en esta carrera armamentística tienen que ver con las defensas químicas. Muchas plantas generan defensas químicas, entre ellas, por ejemplo, muchas aromáticas o muchas medicinales, que nosotros utilizamos como medicinales, no es que las plantas sean medicinales per se, que producen lo que se conocen como metabolitos secundarios, es decir, son compuestos químicos que no son esencialmente necesarios para vivir.
pero sí generan reacciones en su entorno de manera que evitan ser comidas. Muchas, por ejemplo, algunas que es como esta asclepia que se ve acá, nosotros acá en nuestra zona tenemos asclepias, bueno, entre ellas una pariente como son los tassin, una enredadera, quizás digamos, los que están más acostumbrados a caminar y las conocen, que genera un fruto que parece un cerebrito alargado. Tienen productos químicos que son muy tóxicos. Entonces, eso hace que los herbívoros no se la puedan comer. Ahora, hay algunos herbívoros que se adaptan, como estas orugas, como por ejemplo esta, que es una oruga de la mariposa monarca, que sí es capaz de comer estas asclepias, pero no solo es capaz de comerlas, sino es capaz de acumular las toxinas de las asclepias en su cuerpo. De manera que lo que hace es evitar que sea comida por las aves, porque las aves saben que las mariposas monarcas son muy amargas para ser comidas, y de manera que aproveche una estrategia que ha utilizado su alimento para defenderse de ella, lo utiliza para ello, ¿sí? Esto se lo conoce, y además la mariposa genera una coloración muy llamativa, a la cual se le conoce como coloración aposemática, porque los pájaros cuando ven esa coloración tan llamativa, hace que esa mariposa no sea consumida. Posiblemente habrá pájaros que les gusta el picante y se las comerán, ¿no? Pero quiere decir, son estrategias que van como encadenándose como estrategia de supervivencia y de esto, digamos, de conformar su nicho ecológico. Y entonces acá también ocurren algunas interacciones también muy interesantes que tienen que ver con los mimetismos. Vimos recién esta estrategia de esa araña que utilizaba la estrategia de la emboscada para alimentarse, pero también vemos mimetismos que pueden ser tanto para alimentarse como para no ser alimento, ¿no? Y acá vamos a hacer un pequeño resumen de algunos tipos de mimetismo. Uno es el críptico, el que vemos arriba, que vemos acá, no sé si están viendo la cabecita de una lagartija, que se mimetiza mucho con algunas especies de árboles. Bueno, pasa con los camaleones, ¿no? Que tiene esa capacidad de mimetizarse con el lugar donde están posados, de manera tanto de alimentarse y no ser alimento. Un bicho palo, de cuales todos hemos tenido contacto alguna vez con un bicho palo, también tiene que ver con esto, que se llama mimetismo críptico, porque lo que hace es asimilarse mucho al sustrato o lugar donde de ese organismo se desenvuelve. Y hay otros dos tipos de mimetismo que son muy interesantes. Uno es el mimetismo batesiano, que ven aquí, que es digamos, esa coloración lo que hace es copiar de la coral justamente para no ser comida. Está avisando, miren que soy venenosa, y resulta que no es venenosa, pero bueno, para nosotros que no sabemos, bueno, hay muchas de estas culebras que mueren bajo una pala de punta pensando que es una coral, y resulta que era una culebra, ¿no? Y por último vemos acá unas mariposas, una mariposa monarca y otra que no es monarca, que es lo que se conoce como mimetismo mülleriano, que no es por Alejandro Müller, pero tiene que ver con que muchas especies que son tóxicas tienden a tener coloraciones similares para avisar a los predadores de esas especies que, ojo, no me coman, porque así en realidad tienen gustos amargos o compuestos químicos tóxicos derivados de las plantas que consumen, ¿sí? A eso se le conoce como mimetismo mülleriano. Y acá pasamos a otro tipo de interacciones, que son las interacciones simbióticas, ¿sí? La simbiosis en realidad es un tipo de interacción en donde lo que ocurre es que hay dos o más especies que se relacionan de manera muy estrecha, de manera de generar algún tipo de interacción, que puede ser benéfica para uno y indiferente para la otra, o puede ser benéfica para uno y perjudicial para la otra.
Pero la simbiosis lo que indica es que hay dos especies, generalmente, que tienen un tipo de interacción extremadamente estrecho. Entonces, como yo recién decía, podemos diferenciarlo en tres tipos básicos. El mutualismo, en donde dos especies se ven beneficiadas, ahora vamos a ir viendo ejemplos de cada uno de ellos. Comensalismo, en donde uno se beneficia y el otro no obtiene ningún beneficio. Y el parasitismo, en donde hay una especie beneficiada y otra perjudicada. Esto de la simbiosis es algo que siempre se tomó como una cuestión, como cuestiones excepcionales, incluso cuando yo estudié con la señorita Norma, era como una rareza, y resulta que la simbiosis es una interacción que es mucho más frecuente de lo que, no solo es muy frecuente, sino que no existen organismos que no sean simbióticos. De hecho, para que ustedes se den una idea, el 10% de su masa corporal, hoy día, con dieta o sin dieta, son bacterias, ¿sí? Y no son bacterias perjudiciales, son bacterias simbióticas, de los cuales sin esa bacteria nosotros no podríamos asimilar el alimento que... Con lo cual, esto que en algún momento fue considerado al principio por los psicólogos del siglo XX, pero porque se estudiaban animales o insectos grandes, se consideró como un tema extraño. Hoy lo consideramos como una interacción esencial en el desarrollo de cualquier organismo vivo. Acá les voy a mostrar dos ejemplos. Yo soy botánico, sí, les voy a dar ejemplos de botánica, pero pues ya les di muchos ejemplos de animales. Hay dos ejemplos de mutualismo que son muy notorios. ¿Alguien está preguntando algo? ¿O se desmuteó? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, uno son los líquenes. Los líquenes son interacciones entre un alga y un hongo, ¿sí? Cuando nosotros vemos un líquen, lo que estamos viendo son un entramado de microfilamentos muy microscópicos, que forman esas masas que vemos en las cortezas de los árboles, en las piedras, que en realidad no hay una especie visiblemente. Lo que hay es un alga y un hongo interactuando de manera muy estrecha. Tan estrecha ese vínculo que se supone que las plantas dominaron la Tierra porque en realidad hubo un líquen antes, ¿sí? Los líquenes fueron predecesores de las plantas. Estamos hablando de unos 600 millones de años atrás o más, ¿sí? O menos por ahí. Otra interacción que se da muy interesante, que también, este es un líquen, ¿no es cierto? Vemos un líquen folioso, que lo vamos a encontrar en cualquier espinillo hoy, cuando salgamos a tomar un poco de aire. Pero otra interacción que se da muy interesante entre plantas y hongos son las micorrizas. Mico viene de hongos y risa viene de raíz. Son hongos que interactúan en las raíces, pero cuando nosotros tomamos la biomasa de una planta, tomamos esto como la parte aérea y esto como sus raíces. Todo esto son hongos, ¿sí? Antes creíamos que algunas plantas tenían micorrizas, antes, no hace mucho antes, estamos hablando de 20, 30 años atrás, y hoy suponemos que hay algunas plantas que quizás no los tengan, pero todas las plantas tienen micorrizas. Y las micorrizas son tan importantes que hoy sabemos que son factores de comunicación entre plantas, ¿sí? Las plantas de una misma especie se comunican entre sí en un bosque a través de los hongos. Es lo que nosotros decimos que es como la fibra óptica, ¿sí? Las plantas se comunican por feromonas. ¿Vieron cómo veíamos en ese ejemplo de ese poroto que liberaba un compuesto volátil, o sea, como un gas que llamaba los ácaros carnívoros? Bueno, hay compuestos volátiles que comunican una planta a otra cuando está siendo predada, le comunica hacia adentro del bosque. Ojo que vinieron vegetarianos a sacarme hojitas, ¿no? Entonces avisa hacia adentro. Eso es lo que nosotros decimos que es el Wi-Fi de las plantas. Pero también hay fibra óptica, es decir, hay hongos que están comunicándose con una raíz de una planta que está en el exterior del bosque, hacia el interior del bosque, y eso sería como la fibra óptica. No solo eso, sino que hay estudios más recientes que dicen que las plantas reconocen a sus hijos.
que cuando una planta libera semillas, no es que se libera completamente, sino que hay aporte de nutrientes de las plantas madres a las plantas, a las plántulas de esas semillas que están germinando, pero no cualquier plántula, sino a las que son, han sido engendradas digamos, por estas mismas plantas. Con lo cual, estas interacciones son muy novedosas. Estamos hablando de los últimos 5 o 10 años para atrás, que han revolucionado todo lo que tiene que ver con esto de la cooperación que se da, que yo decía, que se ha abierto todo un campo muy interesante en la biología respecto de estos estudios. Otros vínculos que sean de este tipo de simbiosis es el comensalismo. En el comensalismo se dice que hay una especie que se beneficia y la otra que en realidad ni fu ni fa. En realidad yo creo que esta es la interacción más flojita de papeles. Yo creo que no es que ni fu ni fa, en realidad no sabemos. Decimos que no hay una interacción, o que a una de las especies no se ve beneficiada o perjudicada porque en realidad no hicimos los estudios suficientes, ¿sí? Acá lo que vemos es un clavel del aire, ¿no? Muchos hemos asociado los claveles del aire como parásitas, en realidad no son parásitas, son epífitas, viven sobre otras plantas. Aparentemente no hay una interacción directamente negativa o positiva, usan la planta como soporte, pero no estarían generando daño. Pero sí lo que hemos visto a lo largo del tiempo, y esto en estudios sí ya más locales, es que cuando una planta está en situación fitosanitaria débil, estos claveles del aire lo que hacen es acelerar ese proceso de podredumbre o de infecciones por otras vías como pueden ser hongos o bacterias, ¿sí? Ahora, ¿eso es perjudicial para el individuo? Ahora, ¿para la población es perjudicial o no? Porque eso lo que podría estar ocurriendo es que un individuo que por ahí ya está envejecido o que ya está ocupando un espacio que podría ser ocupado por individuos jóvenes, lo que está haciendo es acelerando ese proceso y favoreciendo a la dinámica del ecosistema. Entonces, ojo cómo a veces nosotros antropizamos todos estos procesos y decimos, bueno, es perjudicial. Bueno, si te está atacando un espinillo que nosotros queremos mucho, que lo plantó nuestra abuelita, y bueno, por ahí le sacamos los claveles del aire, pero en el concepto de la dinámica del ecosistema, esto es lo que decíamos hace un rato, no es ni bueno ni malo, ¿sí? Lo que vemos a la derecha es los que han estado en el filo, en los bosques de tabaquillo, han visto estas como barbas, que son Tillandsia usnioides, un clavel del aire más chiquitito que se va enredando y formando como esta barba, que le dicen, también es conocida como barba barba de viejo, bueno, barba de viejo, que es muy común ver en algunos bosques de tabaquillos. Y por último, sí, el parasitismo, que es un tipo de interacción en el cual hay una especie que claramente se ve beneficiada de la otra, y la otra no sabemos si tiene algún tipo de beneficio o no. Acá estamos viendo una liga roja, ¿sí? Que es una especie que lo que hace es, tiene un sistema de raíces muy particular, que lo que hace es penetrar en la corteza de la planta hospedante y lo extrae básicamente, en el caso de las ligas rojas, agua y minerales, ¿sí? Porque es una hemiparásita, o sea, tiene sus hojas, genera su propia fotosíntesis, sus propios metabolitos, pero lo que no tiene es acceso al agua y a los minerales, ¿sí? Es una estrategia, en realidad, su nicho ecológico, digamos, como para poder obtener rápidamente una mayor radiación solar, en vez de hacerse de abajo, lo que hizo fue posarse en una rama aérea y de ahí llegar a la luz más rápidamente, ¿sí? No es ni bueno ni malo, ¿sí? También, digamos, en los ecosistemas encontramos lo que son especies clave. Esas especies clave son aquellas especies que están en poco número, pero que su presencia o ausencia generan disturbios o movimientos grandes dentro de un ecosistema. Esto, digamos, es muy subjetivo, son conceptos que por ahí tienen mucha dinámica y a veces faltan estudios un poco más en profundidad o a largo plazo, pero en realidad se asocia, por ejemplo, a los grandes predadores, ¿sí? Un jaguarete o un puma en su presencia o ausencia lo que hace, por más que están en poco número,
sí afectan a sus presas, de manera que cuando no está el predador, esa presa crece mucho, y la presa de esa presa también crece, y eso va afectando directamente los diferentes nodos de esa red trófica. Entonces, cuando la presencia o ausencia de esas especies clave genera disturbios o moviliza la energía y la masa de esos ecosistemas de manera significativa. Y por otro lado están las especies dominantes, que si las especies clave están más asociadas a los mamíferos y a los grandes predadores. Y las especies dominantes están asociadas básicamente a lo que son los componentes vegetales. Y especies dominantes se conoce a las especies que se encuentran en gran cantidad o que aportan gran biomasa a un ecosistema. Entonces, un ejemplo de esto serían los molles, en nuestros bosques de mollar, ¿sí? Es decir, son especies que cuando uno ingresa a un ecosistema son imposibles de no ver, porque están haciendo un aporte muy interesante, y además generan microhábitats, generan posibilidades de interacciones mucho más diversos para otros componentes de ese ecosistema. Y otro ejemplo, por ejemplo, en natura, son los pastizales. También son las especies de gramíneas de pastos, son especies dominantes en ese ecosistema. Y todo esto nos hace pensar que con esto que veíamos recién, que en los ecosistemas hay regulaciones que van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Lo que nosotros veíamos, por ejemplo, con las especies clave, que cuando falta o hay de más un predador que está en la cima de esta pirámide alimenticia, lo que vemos es que se altera de abajo hacia arriba el funcionamiento de un ecosistema. De arriba hacia abajo, perdón. Pero cuando nosotros tenemos un nutriente, por ejemplo, una escasez de agua o escasez de algún microelemento del suelo, genera que un productor primario, como puede ser una planta, o césped o una hierba, no crezca, o un grupo de hierbas, entonces eso hace que la carga de herbívoro sea menor, entonces hace carga que el que se alimenta de ese herbívoro no pueda alimentarse, y que quizás directamente no pueda desarrollarse ahí un jaguareté porque no hay suficiente cantidad de zorros para alimentarse o de sachacabras, ¿se entiende? Entonces estos procesos en los ecosistemas se los conoce como procesos abajo-arriba o procesos arriba-abajo, porque depende en donde nos paremos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, cómo en ese ecosistema fluye la energía y la materia, dependiendo de cuál es el factor limitante. Si hay un factor limitante, entonces estamos hablando de un proceso de abajo arriba. Si lo que está interactuando en ese ecosistema es la ausencia o la presencia de una especie clave, como puede ser un gran predador, entonces estamos viendo de un proceso de arriba a abajo. Y esto nos lleva a pensar en un concepto también muy interesante, que es la de riqueza de especies. La riqueza de especies hace referencia a cuántas especies hay en un ecosistema. Y esto es un gran indicador para conocer la salud de un ecosistema, ¿sí? Y la riqueza de especies no significa cuántos individuos tenemos, sino cuán diversos son esos individuos. O sea, no es si yo tengo 100 mollares, es 100 molles de beber. Quiere decir, si yo tengo 20 molles de beber, 20 espinillos, 15 talas, 2 talas falsos, ¿se entiende? Entonces, por eso el ejemplo que veíamos nosotros en competencia, cuando veíamos el sonso de una ladera de una yunga, ¿sí? Entonces, no es tan importante que tengamos muchos árboles en el arroyo del sonso. Lo interesante sería poder tener una buena riqueza de especies. Por eso es un concepto que es acá. Este es un bodoque de texto. Yo igual esto se los voy a pasar como PDF para que lo tengan. Y después no me pregunten si lo pueden, se los vamos a pasar. Quédense tranquilos. Todo esto nos lleva a pensar cómo se mueve, algo vimos de la movilización dentro del ecosistema de masa y energía. Ahora, lo que vimos, ese movimiento del ecosistema de masa y energía, tiene que ver cuando el tiempo está fijo, ¿sí? Hoy,
Hoy salió el sol, entonces las plantas están incorporando esa radiación que incorporan, la transforman en azúcar, hay una sacha cabra y una oveja que están comiendo, o una vaca, alguien se está alimentando de esa vaca, ahora, en este momento. Ahora, los ecosistemas no solo se mueven, digamos, no solo intercambian energía en este momento, sino que a lo largo del tiempo también se desarrollan. Y este es un concepto que es clave para entender, por ejemplo, cómo manejarnos con los incendios que están pasando hoy día. ¿Sí? Porque los ecosistemas cambian también. Son niños, son adolescentes, son adultos, son viejos, ¿sí? Y se pueden perpetuar o pueden cambiar. A esto se lo conoce como sucesión ecológica, ¿sí? Es decir, la sucesión ecológica es cómo un ecosistema se va modificando a lo largo del tiempo, hasta, según algunos, digamos, los primeros ecólogos que pensaron este proceso de sucesión, pensaron en una comunidad clímax, es decir, todos los ecosistemas van modificándose hasta llegar a una situación de equilibrio, que esa situación de equilibrio puede ser estática. Al principio se creía que era estática, se decía, bueno, para este ambiente, con esta temperatura, con estas condiciones climáticas, que le corresponde a este ambiente. Hoy sabemos que en realidad es mucho más dinámico, que no hay una comunidad clímax para cada ambiente, sino que eso va a depender de cómo arrancó su sucesión ecológica y qué interacciones hubo en el medio. Entre ellas, por ejemplo, manejos culturales que hemos generado la especie humana o incendios, como veremos ahora un poquito más adelante. Entonces en se reconocen dos tipos de sucesión. La sucesión primaria, que es cuando algo arranca de cero. Por ejemplo, un ejemplo típico ha sido, y un modelo, ha sido Krakatoa. No sé si han escuchado alguna vez. A mí me lo enseñó la señorita Norma en un ejemplo. Pero Krakatoa es una isla en el Pacífico donde un volcán entró en erupción y mató absolutamente todos los organismos vivos de esas islas. ¿Sí? Entonces, ya llevamos más de 100 años analizando cómo fue la sucesión, cómo fue la vida resurgiendo en esas islas volcánicas. ¿Sí? Eso sería una sucesión primaria. También se puede dar en un delta. ¿No? En los deltas, cuando se genera una isla, al principio lo que hay es sedimento, pero después eso va siendo colonizado por diferentes tipos de especies hasta llegar a un bosque. Los que conocen el Tigre, vienen de Buenos Aires, esos bosques que vemos en las Islas del Tigre, donde tomamos sombra, no sol, y donde nos pican los mosquitos, en algún momento fueron solamente sedimento. Y otra cosa son las sucesiones secundarias, que en comunidades ya establecidas ocurre algún tipo de disturbio, en donde parte de esa comunidad se ve alterada y es recolonizada por diferentes tipos de especies. A eso se lo conoce como sucesión secundaria. Y bueno, la comunidad clímax es lo que le decía. Tradicionalmente se pensaba que había una comunidad, digamos, que cada espacio en el suelo, digamos, en la Tierra estaba destinado, ¿sí? Es como uno está destinado a ser músico o gran músico. Mentira, eso me dijeron a mí cuando era chiquito, pero no he dado, digamos, no puedo tocar dos notas seguidas. Entonces, eso va a depender mucho del contexto, ¿sí? Y eso, pero sí, esa sucesión ecológica se va a dar. Y depende de lo que vaya pasando en el medio, es esa comunidad madura que vamos a obtener. Pero esa comunidad madura es lo que se conoce como comunidad clímax. Y es la que se va renovando. Eso cuando hagamos la salida de campo, vamos a ver si en ese bosque de mollar, abajo hay molles pequeños o hay otra cosa. Como cuando nosotros vamos a un lugar donde hay muchos espinillos y si pensamos que esa es la comunidad clímax, pero abajo vemos molles de beber o vemos talas falsos que ahora no están. Quiere decir que en el futuro, si nosotros dejamos que eso avance, ese bosque se va a transformar en otra cosa. Y acá entra en juego una cosa que es muy interesante, que es la perturbación intermedia. Es decir, hay ecólogos que dicen que en realidad hace falta perturbaciones en esas comunidades para que aumente la riqueza de especies. ¿Sí? Que nosotros en esas comunidades clímax, si nosotros las dejamos así estáticas, lo que va a ocurrir es que va a haber una pérdida de diversidad. Que cada tanto pequeñas perturbaciones lo que van a hacer es aumentar
la cantidad de especies. Ahora, y esto es lo que vemos en este grafiquito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos baja perturbación, tenemos niveles de riqueza de especie bajo. Cuando tenemos alta perturbación, tenemos niveles de especies bajo. Ahora hay un nivel de perturbación que nos da máxima riqueza. La pregunta es, ¿cuál es ese nivel intermedio? ¿Sí? Esto es muy controvertido esto, porque entonces esto da pie a que, bueno, vayamos e interrogamos sistemas naturales, porque hace falta. ¿Y cuánto es lo que hace falta? Eso es lo que no sabemos. ¿Sí? A veces yo siempre digo que lo más sano es dejar que la naturaleza haga lo que ella quiera, ¿no? Entonces, esta cuestión controversial es la que nos lleva a la pregunta, ¿cómo conservar? Porque este concepto de conservación que ha tenido, por ejemplo, los parques nacionales a inicio del siglo XX, que era cercar un espacio y no permitir que no entre nadie o tener espacio de reserva estricta, lo que se vio con el tiempo, a lo largo de 100 años de estudio, es que también fue perjudicial, porque las bajas perturbaciones también lo que fueron fue medrando, por ejemplo, la especie de, por ejemplo, en un bosque, cuando no hay o algún tipo o de incendio o intervención o algún tipo de perturbación, ha generado que las especies herbáceas que crecen a la sombra, o que no crecen a la sombra, no admiten la sombra, desaparezcan de esos ambientes. Ahora, cuando ocurre la caída de un árbol, un incendio en un sector determinado, eso hace que aparezcan especies que no están en el bosque maduro. Con lo cual, cómo conservar y cómo hacer ese tipo de manejo es el que todavía nos seguimos preguntando cuál sería el óptimo. Y esto nos lleva al último punto, que ya nos quedan 5 minutos para que sean las 9. Vamos a ir muy rápido, pero esto me preocupa menos que lo veamos porque lo vamos a ver en vivo en directo cuando hagamos la salida de campo. Y aparte de estos, varios de ustedes ya seguramente conocen más en profundidad, que es entender qué es la biodiversidad, ¿no? Porque la biodiversidad es algo que nosotros vimos recién, el concepto de especie y el concepto de comunidad y de población, pero nos lleva a la pregunta, digamos, ¿qué tan importante o cuál rol cumple la diversidad dentro de estos ecosistemas? ¿Y cuán biodiverso es un planeta? El planeta es muy biodiverso y tan biodiverso que yo creo que nunca vamos a llegar a conocer la diversidad, porque dependiendo qué autor tomemos, se estima que el número de especies vivas va entre 4 millones a 100 millones. Pero eso es muy relativo, porque en realidad puede ser que tengamos descripta el 99% de las plantas vasculares, y son las plantas que nosotros reconocemos como las que tienen raíz, tallo y hoja, que reconozcamos la mayor parte de los mamíferos, pero probablemente recién hayamos alcanzado el 10% de las especies de hongos que existen, el 10% de las bacterias, el 20% de los gusanos nemátodos, que son muchos gusanos que están en la Tierra y forman parte de los ciclos biogeoquímicos, con lo cual, deberíamos ser muchos más biólogos taxónomos, que encima los taxónomos somos una especie en extinción, que deberíamos estar ocupándonos en describir todas estas especies que faltan describir. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿hace falta? Porque esa es una pregunta que nos estamos haciendo los biólogos. Por supuesto que hacemos falta los taxónomos y no me quedo sin trabajo, pero quiero decir, ¿hace falta que describamos todas las especies? Bueno, es algo que vamos a poner en duda. Bueno, esto es Disculpame, Ale, ¿qué son los sí. taxónomos? Ah, gracias. Pues, a veces doy por entendido cosas que no son tan obvias. Los taxónomos somos los biólogos que nos dedicamos a estudiar la diversidad. ¿Sí? Yo soy botánico, pero soy taxónomo dentro de la botánica. Me dedico a estudiar la diversidad de especies vegetales. ¿Sí? Está ahí taxono de animales, pero taxón viene del griego de grupo. ¿Sí? Somos los que estudiamos las agrupaciones de las especies, digamos, cómo se agrupan los organismos vivos en el planeta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Gracias. Bueno,
Y la taxonomía, digamos, como verán acá en este cuadrito que es, también me lo pasó la señorita Norma hace muchos años. En realidad la señorita Norma, no, pero bueno. No solamente hay plantas y animales, ¿sí? Hay hongos, hay bacterias y hay protistas, que es, en realidad los protistas es un grupo que son organismos unicelulares, que no son bacterias, pero no son complejos, no son multicelulares. Entonces, los protistas es una bolsa de gato, en realidad. Todo lo que no es animal, hongo o planta es protista, con lo cual es un grupo que ya se desarmó. Y hay muchísimos, dentro de los protistas hay muchos reinos diferentes hoy, pero no viene al caso ahora que los analicemos. Pero la diversidad es muy grande, es muy interesante cuando uno se mete un poquito en ese campo, pero no vamos a entrar en detalle de esto. Estos son algunos números respecto de la diversidad que hay, ¿no? De animales hay cerca de 8 millones de especies de animales que se conocen o se supone que se conocen, ¿no? 600.000 hongos, 300.000 plantas, bueno, todo esto. Si lo vemos en un cuadrito, esto lo que vemos es riqueza, no abundancia, ¿eh? Porque la abundancia, como vimos, ¿se acuerdan en ese cuadrito de la biomasa, cómo está distribuida en el planeta? La biomasa, la mayor parte son plantas y hongos. Acá lo que vemos es riqueza de especies, ¿sí? De hecho, la mayor parte de las especies que existen son parásitas, ¿sí? Parásitas nuestras y de todo, porque de cada animal que se descubre nuevo, se descubre que hay parásitos, de cada planta que se descubre, hay parásitos, con lo cual, por eso la mayor parte de las especies son animales. Entonces, cuando yo veo esto no es en ánimo de crítica, por favor, si hay funcionarios que están mirando esto, cuando nosotros vemos este tipo de nombres, reserva florofaunística, esto pasa en Merlo, pasa en la Florida me refiero a San Luis, pasa en muchos lugares, nos quedamos cortos, porque florofaunística hace referencia a flora y fauna, pero en realidad lo que nosotros reservamos en los ecosistemas es mucho más que flora y fauna. Por eso muchos biólogos estamos, biólogos, discúlpenme, estoy aprendiéndome el inclusivo, estamos en la línea de que no hay que conservar especies, lo que hay que conservar son ambientes, porque no sabemos lo que hay y nunca vamos a ver los organismos que hay en esos ambientes, nunca los vamos a conocer. Por lo tanto, lo importante de la conservación o del uso racional desde la mirada antropocéntrica y del aprovechamiento de lo que el ecosistema nos da como especie, está vinculado a todo el entramado intrincado que conforma un ecosistema. Bueno, esta parte ya la vamos a pasar muy rápido, ¿no? Las regiones biogeográficas están dentro de lo que se conocen como biomas. Y un bioma es una selva, un bosque seco, un bosque húmedo, una tundra, un pastizal, ¿sí? Y es lo que nosotros podemos ver dependiendo de dónde nos ubiquemos. Y esos biomas van a estar vinculados con la temperatura, ¿no? Ahí ven en el cuadrito de abajo la temperatura, y las precipitaciones, básicamente. Eso es lo que nos van a indicar qué tipo de bioma vamos a tener. Entonces, si tenemos temperaturas elevadas y mucha lluvia, entonces vamos a tener una selva, que es el bosque lluvioso tropical. Si tenemos bajas temperaturas y poca precipitación, una tundra, que es lo que tenemos en la Antártida o tenemos en el Ártico, ¿sí? Y en el medio todo el resto de las. Esto es un esquema, después lo van a tener, esto sí que se los voy a pasar para que lo vean, para que se diviertan mirando estos grafiquitos. Y esto nos lleva a las ecorregiones, ¿no? En Argentina tenemos, si bien decimos que tenemos todos los climas y todos los ambientes, no se lo crean, es mentira. Nosotros en Argentina tenemos básicamente ambientes áridos y semiáridos, ¿sí? Las selvas están muy limitadas en un sector muy limitado en el norte, noreste. Las pampas, digamos, toda la zona productiva, es lo que ahí vemos entre Buenos Aires, Santa Fe, algo de Córdoba, Entre Ríos, y el resto del país, el 70% del país es árido y semiárido. Por eso es muy importante
que es tener claro este concepto, porque no podemos hacer cualquier cosa en cualquier lugar del país, ¿sí? En todos los biomas áridos y semiáridos son los más sensibles de erosión. En San Luis tenemos una situación de cotono, en donde tenemos cruzamiento básicamente de lo que es árido y semiárido, con el Chaco seco en la zona norte, la que nos corresponde a nosotros, influencia de lo que es el monte, que viene de la zona oeste, y el espinal, que es un Chaco empobrecido, que es en la zona sur, pero es básicamente un clima, un ambiente semiárido. Esto es otra interpretación de las ecorregiones de San Luis, un poco más detallado, que lo desarrolló Andersen, un botánico alemán que estuvo por acá y que hizo grandes aportes en la ecología, el conocimiento ecológico de San Luis, que coincide básicamente con estas. Bueno, y después acá es como para que vayamos viendo, esto se los dejo para que ustedes lo vayan viendo para la salida de campo, que tienen que ver cómo en estas ecorregiones tienen sus especies indicadoras, ¿no? Entonces el Chaco seco está marcado básicamente por el quebracho blanco y los algarrobos, ¿sí? El Chaco, en realidad, donde hay quebrachos es Chaco. Nosotros tenemos quebracho blanco. Más al norte hay quebracho blanco y quebracho colorado. Pero nosotros, donde ustedes vean un quebracho, están en el Chaco. Y eso se da hasta Justo de Arac, un poquito al norte de Villa Mercedes, no mucho más al sur que eso. Y el ambiente típico es este, pero si van más para el lado de Quienes, van a ver mayor cantidad de. Acá en realidad esto es en la zona debajo de Vélez, donde están más predominantemente los algarrobos. Yo creo que porque los quebrachos los hicieron desaparecer, no porque no hubiese habido. Después tenemos, esto sería Chaco seco, las especies indicadoras, no vamos a enumerarlas, después las tienen ustedes para ver, pero donde está el quebracho blanco como una especie indicadora, ¿sí? Algunos de las especies algarrobos, bien característicos con sus chauchas y sus hojitas de este tipo. Las cactáceas, básicamente, bueno, las cactáceas son muy particulares de este ambiente. Vamos a tener pastizales de altura en estos distritos de lo que es el Chaco chaqueño serrano, que tiene estas cuestiones altitudinales, ¿no? Donde tenemos básicamente los molles. Este es un molle pispo, el molle de beber, ¿no? Como especie indicadora de nuestro faldeo serrano, y algunas especies llamativas como la gaña de perro, la pasionaria, una de las especies de pasionaria, esta no es la más común, es la fétida, los tabaquillos. Y acá lo que vemos también como característica de nuestro ambiente es que tenemos, sobre todo en el bosque chaqueño serrano, diferentes ambientes a medida que vamos ascendiendo en altitud. Entonces tenemos en el faldeo el mollar, con especies características, ¿no? Talas, talafalsos, cocos. Y después, los romerillal, perdón, ahí se me coló un audio de la presentación, que son los espacios más arbustivos. El mollar, perdón, el pastizal de altura y el tabaquillal, ¿no? Donde tenemos básicamente esto. Ahora, ¿qué pasa con los animales? Porque hasta ahora hablamos de las plantas. Hablamos de las plantas porque soy botánico, ya se los dije. Entonces, en las plantas, dentro de los animales tenemos muchos artrópodos. No vamos a entrar en detalle porque hay muchos, de los cuales podemos llegar a hacer un pantallazo general, pero vieron que hay 8 millones. O sea, no pretendan salir ni de este curso sabiendo identificar especies, porque va a ser, digamos, identificar especies, sea de artrópodos, sea de aves, de plantas o de mamíferos, es práctica, ¿sí? Eso ni siquiera estudiando la carrera de biología van a salir sabiendo reconocer especies, sino es a través de la práctica. No es una actividad científica, es una actividad práctica, es un oficio, ¿sí? Mamíferos, tenemos unos cuantos mamíferos interesantes que tenemos en nuestra zona, desde los pumas, las achacabras. Acá he hecho referencia básicamente a los nativos, ¿no es cierto? Gatos monteses,
yaburundíes, que están apareciendo más de lo que esperábamos. Últimamente hemos tenido muchas noticias de gente que ha visto yaburundíes, que es este gato, o gato moro, que están viendo acá a la derecha. Tengo amigos que tienen gallinas que las están siendo atacados con yaburundíes, y a mí me pone muy contento, no por las gallinas, pobres, pero sí por los yaburundíes. Zorros colorados, que es un zorro endémico de esta zona, ¿no? Bueno, y lo otro es que los zorros, ni hablar, que los conocemos de sobra. Tenemos muchas aves, ¿sí? Una riqueza de aves muy interesante, porque ustedes piensen que en Argentina hay cerca de 1000 especies y tenemos registrada para la zona más de 200, con lo cual es una riqueza muy interesante, sobre todo para aquellos que se dedican al turismo de avifauna, ¿no? Acá les he puesto algunas fotos de algunas especies que por ahí no son las más comunes. Bueno, sí, un loro barranquero, un carpintero de lomo blanco, tordo músico, un halconcito, ¿no? Un pirincho, ¿no? Arañero de corona rojiza. Bueno, eso sí, si tienen, esto sí les voy a hacer una recomendación en la salida de campo. Los que tienen la posibilidad y tienen memoria en el teléfono de bajarse la aplicación de Aves Argentinas para el reconocimiento de aves, es un camino de ida. Yo soy fundador del Club de Observadores de Aves de acá de Merlo, pero del Coachihuanco, pero me he alejado de la observación de aves, porque digamos, mi memoria RAM se agotó, pero la aplicación de Aves Argentinas para reconocimiento de aves es impagable. Ocupa mucha memoria en teléfono, pero vale la pena. Tenemos reptiles, digamos, de los más variados, ¿no? Alguna vez nos hemos encontrado con ellos. Anfibios y otros tipos de reptiles. Los anfibios son muy interesantes. Yo aquí les he puesto algunos de los que son endémicos. Tenemos muchos endemismos de anfibios, los que desconocemos en nuestros arroyos, ¿sí? ¿Endemismo qué significa? Porque algunos ya me va a preguntar. Son especies que crecen exclusivamente en esta zona. Hay endemismos que son exclusivos de la región de Achala, de los cuales muchos llegan hasta el Filo, y por lo tanto, estos incendios, la incorporación de especies exóticas como truchas, son manejos que son muy perjudiciales para estas especies que crecen, son los únicos lugares en el mundo que crecen, y que a veces los manejos mal pensados o no planificados alteran este tipo de fauna que es tan valiosa para nosotros. Y ya esto para cerrar, que ya son las 9:10, ¿qué es lo que analizamos respecto de las problemáticas? Esto va a ser un tirito, nada más que se los doy para que discutamos después en vivo y en directo, que es las modificaciones de hábitats, que es el principal factor de extinción de especies, ¿sí? Y otro que para mí es muy importante, es uno de mis temas de mi línea de investigación en la facultad, que es las especies invasoras. Las especies invasoras hoy, digamos, son un problema muy, muy serio que la mayor parte de la gente no considera, porque las especies invasoras, sobre todo las plantas, se incorporan a través de la jardinería como una actitud sumamente, digamos, naif. Decir, bueno, ¿qué va a hacer una planta? Que si yo planto un siempreverde en el cerco no voy a hacer ningún perjuicio, pero resulta que la sumatoria de todos los jardines de siempreverdes, crategus, cotoneaster, zarzamoras, generan un semilleros de invasión ¿de qué? De los lugares quemados. Hoy en día, digamos, con los problemas que hemos tenido de incendio, las especies invasoras tienen una capacidad de invasión sobre hábitats modificados que es tremendamente grande respecto de lo que tiene, la capacidad que tienen las nativas. Por lo tanto, ahí se combinan. Esto nada en ecología es aislado, todo interactúa, entre ellos modificación de hábitat, especies invasoras, incendios, avance de la agricultura y las urbanizaciones se entremezclan y generan modificaciones en lo que vimos recién, de lo que tiene que ver con la sucesión de los ecosistemas. ¿Vieron ese proceso de sucesión? Donde no es que indefectiblemente por tener una temperatura y una cantidad de precipitaciones vamos a tener un bosque de mollar. Ese bosque de mollar se va a ver alterado por las cuestiones intermedias que ocurren en sucesión, y muchas veces estas problemáticas que estamos viendo generan
esas modificaciones y alteraciones en la comunidad definitiva natural que vamos a tener a nuestro alrededor. Bueno, y para ir pensando, esto sí, la última, les prometo, ya nos vamos a dormir una siestita de media hora, es que yo les propongo para la salida de campo que se escriban en un papelito. Esto no es un trabajo práctico, no es una cuestión, es un ejercicio como para que ustedes repasen esto, que no se los voy a pasar en PDF, que hagan el ejercicio de pensar qué 10 especies conocen de este ambiente y qué interacciones suponen ustedes que puede haber de esas especies en los ambientes que nosotros habitualmente caminamos. Y eso lo vamos a discutir en la salida de campo, ¿sí? Bueno, creo que es todo. Muchas gracias. Ahí yo les voy a dejar también mi correo, igual tienen mi teléfono porque ha quedado en el grupo de chat. Me pueden hacer las consultas que quieran, cuando se abran las puertas, nos pueden visitar en la facultad. Nosotros siempre somos gustosos, algunos han sido alumnos y saben que a veces demoramos en responder, pero respondemos. Y nada, muchas gracias por su atención. Si quieren abrimos 10 minutos para consultas, y si no... Sí, quería consultar. Las 10 especies pueden ser vegetales, animales. Lo que vos quieras, no hay problema. Acá no es un ejercicio de memoria, sino de imaginación. No hay... a mí que me encanta la docencia, digo, los procesos de educación son procesos, no son acumulación de datos. Entonces, mi interés es que ustedes puedan hacer un proceso con toda esta información y lo vivan como eso, como un proceso, como un ejercicio. No como ni una memoración ni una búsqueda en internet sí pueden hacer búsqueda de especies que a ustedes les interese, pero piensen qué tipo de interacciones pueden haber, se imaginan que puedan haber, porque lo que ustedes se imaginan es lo que ustedes pueden ir a buscar después al campo, ¿sí? No está todo dicho. Hay muchas interacciones de las cuales todos desconocemos y que a veces lo que uno hace es agudizar la observación. La ciencia tiene que ver con eso, con agudizar la información. Y uno ve muchas veces lo que quiere ver o lo que está buscando, ¿sí? Y eso no invalida un proceso científico o de investigación, ¿sí? Pero uno primero se tiene que imaginar y después tiene que ir a buscarlo, ¿sí? Lo puede encontrar y después puede imaginárselo, pero después tiene que demostrar que esa imaginación está fundamentada en lo que ocurre en la realidad, ¿no? Sí, ¿alguien más? Voy a dejar de compartir, así nos vemos, yo los veo a ustedes. Bueno, el que quiere puede desmutearse y preguntar, pero y si no, nos vamos a tomar un vasito de agua o hacer pis. Yo igual vengo bien, que es tranquilos, no tengo el papagayo abajo del escritorio. Bueno. La salida... O fui muy claro o no entendieron nada. Una de dos. Una de dos. Mientras les voy diciendo que la salida Dale. de campo la vamos a programar el viernes por la tarde, habíamos dicho, de 4 a 7, y el sábado de 9 a 12. Así que después Exacto. les voy a pasar los grupos por el grupo de WhatsApp. Exacto. Si alguien... Bien. Bueno, y después cualquier consulta que yo les voy a pasar el material en PDF para que puedan tener acceso, y si les queda alguna duda, quieren consultar, está mi teléfono ahí, voy a responder en horarios prudentes, y por supuesto que viernes y sábado para aquellos que cuando hagamos el encuentro presencial podremos también interactuar más fluidamente. ¿Alguna recomendación para la salida? No, que ustedes me hagan a mí, ustedes de eso saben más que yo, así que... No, nada, porque voy a llevar, si alguno tiene guías de aves, binoculares, lupas de mano, las lleva. Y yo voy a llevar algún material también como para que podamos ver. Voy a llevar algo de bibliografía así de campo. Estamos trabajando con mi grupo de investigación para este verano tener una guía de campo de reconocimiento de plantas, sobre todo porque de aves ya hay
está el libro de Raúl Bala, pero en plantas nos está faltando, así que estamos ahí metiendo todo el esfuerzo para tener una guía de campo de unas 75 especies para este verano. Bien. Así que si nos da el cuero, el presupuesto y terminamos, por ahí vamos a tener también. Pero bueno, voy a llevar material como para que... Pero todo el que tenga material o tiene libros de reconocimiento, aplicaciones de celular, por ejemplo, de reconocimiento de plantas, que no sirve ninguno, se los aviso, se los voy dando, se los adelanto, pero si lo quieren llevar y ver cómo interactúan, ver qué dudas tienen, porque es muy común, hoy hay aplicaciones de celular para hacer reconocimiento de plantas, les explico por qué no funcionan, pero el que lo tenga instalado que lo lleve, no lo borre todavía, a pesar de lo que yo le digo, lo vemos. Sí. En el celular, cuando uno deja en la tecla del medio apretada unos 5 segundos, se activa Google Lens, que vos sacás una foto y te busca en Google qué sería, qué planta o qué animal sería. Y te dice la información. Sí, lo que pasa es que esa información está basada digamos, en la industria del metadato, ¿no? Y lo que ocurre es que todavía en el hemisferio sur no tenemos suficiente cantidad de datos, de imágenes cargadas como para tener una identificación buena, ¿no? Y además eso nos quita trabajo a los taxónomos, así que yo no lo recomiendo. No, pero no, todavía, digamos, todavía son muy imprecisas. Probablemente en algún futuro no muy lejano esas búsquedas estén ajustadas, pero todavía no están ajustadas. Bueno, entonces... ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Ale, la verdad que una masa. Bueno, espero que les haya sido útil. Ya en un momento vi la hora y empecé a apurar, apreté el acelerador y no di espacio a las preguntas, pero digamos, siempre es más interesante el mano a mano, ¿no? Por eso no me preocupa tanto porque vamos a tener la oportunidad de la salida de campo y ahí en todo caso ajustaremos más dudas. Este material se los voy a dejar, se lo paso a Yara y después lo subimos al grupo. Muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes, que no se durmió ninguno, o por lo menos los que tenían la cámara prendida no se durmieron. ¿Podrían recordar el lugar y la hora, por favor? Sí. Nos encontramos ahí en la tirolesa de Pedro, ¿no? Allá arriba, no sé cómo se llama, Casa de Piedra. Mirador del Águila. Mirador del Águila, no, Casa de Piedra es más arriba. Mirador del Águila el viernes a las 4 de la tarde y el sábado a las 9 de la mañana. Por favor, puntuales, así, la idea es sí. Perdón. No, iba a decir que los vamos a dividir en 2 grupos, no es que tienen que ir los 2 días. Sí. No, sí, dos grupos, sí. Y ¿cómo es? Tratemos de ser puntuales. La idea es que la actividad no dure más de 3 horas, cosa que si alguno tiene que hacer un asado el sábado a la tarde, llegue a tiempo, y los que tengan que salir a tomar una cervecita el viernes también. Entonces, seamos puntuales y me lo digo a mí también, yo soy medio impuntual, a pesar de mi ascendencia japonesa, soy medio impuntual, pero voy a ser puntual, entonces tranquilos. Bueno, ¿nada más? Creo que no. Bueno, gracias a todos por la atención, la verdad que estuvo muy lindo, y bueno, siempre es más lindo para mí presencial. Gracias, profe, como siempre un placer escucharlo. Bueno, gracias Marina. Y nos veremos el fin de semana en la clase de práctica. Un beso. Dale, gracias. Bueno, nos vamos conectando. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos el fin de semana. No, gracias, Muchas Yara. gracias para mí también. Que anden Nos muy vemos, bien. yo ya les comparto el material. Bueno. Sí, porfa. Listo. Bueno, ahí ahora no sé si querés que nos mantengamos en contacto para algún detalle más o... ¿Por WhatsApp? No, los manejamos por WhatsApp. Dale, por WhatsApp. Listo. Bueno, perfecto. Ahí veo cómo te mando el material. Nos vemos. Dale. Chau. Chao.